Yo pues acabo de venir como del taller 8. Yo había conversado con Eduardo para hacer una charla donde básicamente se trataba como de mostrar como algunos pensamientos que están en la práctica profesional que venimos desarrollando en mi estudio y posteriormente cómo logramos llevar eso al trabajo en la universidad. Yo tenía programado todo aproximadamente como para hablar unos 40 minutos. Voy a tratar de hacerlo más rápido porque acabo de venir del taller 8 y estoy como súper emocionado porque vi un proyecto que están formulando y es un proyecto como entre arquitectura y paisajismo y me parece que es una cosa como fundamental. Pues yo llevo realmente apenas, es la primera vez que estoy en esta región. Y ayer tuve como la oportunidad de estar como viendo algunos lugares con Eduardo y lo que más me gusta, mejor dicho, de lo que más me gusta es que todavía no hay mucha arquitectura y pienso como que todavía hay unos valores muy intactos y realmente entre el día de ayer y hoy lo que hemos visto, yo creo que el trabajo de una facultad de arquitectura en este lugar debería tener que ver con la preservación de los valores naturales. Entonces por eso les voy a mostrar después otro proyecto que estoy haciendo en Bogotá. No lo tenía programado para hoy, pero lo voy a presentar en unos 15 o 20 minutos, creo que alcanzamos. Bueno, entonces este es el equipo de trabajo mío, algunas personas del equipo de trabajo, Sebastián Mejía, que es el socio mío, Johan Restrepo lleva cerca de 3 años, primero fue alumno mío, ahora ya está trabajando conmigo, y Santiago es otra persona pues que ha estado como ahí haciendo los proyectos. Los muestro porque realmente están muy jóvenes y están haciendo como unas cosas con mucha responsabilidad. Entonces, para tratar de trazar un poco como la ruta del trabajo, creo que por allá como en el 2003 leí un texto, 2005 leí unos textos de Aldo Rossi muy importantes. Uno se llama La autobiografía científica. En la autobiografía científica me llamó mucho la atención que Rossi, pues todos saben quién es Aldo Rossi, ¿sí o no? El italiano, racionalista, en fin, bueno. Entonces Rossi en la autobiografía científica tiene unos dibujos muy bonitos y él dice, yo emprendí un viaje por el sur de Italia y empieza a dibujar formas de edificios y dice, no, para mí la arquitectura, si este edificio que es clásico y tiene esta forma, esta proporción y me produce una emoción, simplemente yo empiezo a dibujar ese catálogo de formas y de espacios, me lo llevo a otros lugares y me va a producir la misma emoción. Entonces hace casi como una taxonomía y una colección, pero lo que está haciendo Rossi en ese momento es que fosiliza la noción de arquitectura, la inscribe solamente como a un universo formal y se vuelve un teso recolectando formas. Siguen el viaje por el sur de Italia y dramáticamente llegando muy muy al sur, se eleva la mirada para otro lado y empieza a ver las grietas en la arquitectura, las humedades en los muros, empieza a ver cosas deterioradas, empieza a ver la luz pegando en la arquitectura y dice, no es solo el asunto de forma, estoy un poco equivocado, e induce un concepto, lo enuncia en ese entonces, y el concepto se llama es la noción de tiempo atmosférico. Entonces, siguiendo con las lecturas de Rossi, después hay otro libro que se llama, un texto muy pequeño, creo que son como 10 palabras, 10 páginas, un poco denso, se llama Introducción a Boulez. Y en la introducción a Boulez, Rossi dice varias cosas. Entonces dice, bueno, listo, vamos a hablar de arquitectura. ¿Qué es arquitectura? Y dice, no es un edificio. El que crea que la arquitectura, que usted la va a resolver con un edificio, no es eso. La arquitectura no es solo el edificio, sino que es la obra a lo largo de la vida que construye el arquitecto y debe tener edificios. También debe estar compuesta por textos teóricos o por textos que hablen de su aproximación a la noción de arquitectura y su interpretación, pero también debe tener otra cosa que es la documentación y un proceso de enseñanza, porque pues como la arquitectura es algo transmisible, entonces dice,
Y desde ahí Rosy articula todo, entonces dice, hago edificios, escribo textos y voy a las universidades para tratar como de compartir ese o de dejar un legado para que lo cojan otros arquitectos y sigan avanzando todo eso. Y después de toda esa racionalidad de Rosy, dice una cosa, bueno, pero qué problema el que tengo con la arquitectura, porque el arquitecto se hace de dos cosas. Primero hay un conocimiento técnico, que entonces ya han encontrado profesores del lado técnico que les miden todos, ojo con el ángulo, que esté bien, está mal dibujado, pero hay otro lado sensible y artístico, y cuando se habla del lado sensible, habla casi como de un asunto de autoría. Y termina el texto diciendo, yo creo que realmente el trabajo de la arquitectura finalmente es, después de que usted haga el edificio lo remite a una noción de naturaleza. Y terminamos viendo las luces del primer bosque que vimos, la primera niebla que vimos, o remitiéndonos al movimiento de la primera pradera que estuvimos. Una cosa que no es muy lejana cuando estudiamos, por ejemplo, la obra de Wright, y vemos que él habla de las casas de la pradera, o cuando vemos la relación de la obra de Tadao Ando y vemos la incidencia que tienen los jardines japoneses en su obra y, y esas espacialidades de la casa tradicional japonesa, cómo se ven volcadas a una obra contemporánea. Entonces empezamos a hacer pues como unos trabajos y alguien me encargó hacer una casa que se llama Casa Jardín, pero antes de la casa yo estaba en vacaciones y estaba reflexionando un poco, pues estaba como desparchado y tenía unos pedazos como de madera por ahí sueltos y empecé a trabajar un parque donde básicamente se diluía como la racionalidad de la arquitectura y trataba de hablar del movimiento. Entonces dije, bueno, listo, yo no tengo hijos, no juego mucho, pero yo dije, voy a hacer un parque para jugar. Y cogí con unos pequeños muros y construí un lugar para juego de niños y lo vacié con arena. Eso fue una Semana Santa, cuando llegué como el lunes de Semana Santa, yo llegué súper contento con mi maqueta a la oficina. Todo el mundo, hey, ¿qué es eso? Y yo, no, un parque de arena que voy a hacer para que construyan. No, pues ¿quién te va a hacer ese parque de arena? Y yo, seguramente alguien que lo va a hacer. Y empezamos a hacer unos dibujos, esto es gratis, pues esto no nos lo estaban pagando, sino que era goma de nosotros. Después en el tiempo libre, esta es la maqueta que yo había hecho, con pedazos que me sobraban de otras maquetas. Y entonces, como existía un barrio que se quemó hace poco, un fragmento en Medellín, que era Moravia, entonces algunos muros quedan en pie, entonces decíamos, bueno, y entonces los encierran y se llenan de basura. Nosotros decíamos, no, pues allá necesitan ese espacio público, trabajemos con esos muros, utilicemos la arena y hacemos casi espacios para los juegos de los niños. Entonces hasta ese entonces nadie decía, bueno, listo, lo vamos a construir, eso de todas maneras tiene un valor. Y seguí trabajando en la idea y una persona me dijo, necesito que me hagan mi casa. La persona, y ahí eso tiene que ver con la reflexión de los edificios, la persona es un constructor que hace edificios supuestamente de interés social y se iba a hacer una casa. Entonces yo fui a visitar los edificios y vi que había un lote como vacío, y la gente no tenía dónde jugar. Entonces yo le dije, hey, ¿por qué no hacemos unas muestras de los muros de la casa? Y ella, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque no los tenemos que demoler, entonces los dejamos ahí, le vaciamos una arena y queda súper bien. Entonces me hizo los parques de arena, me hizo un pedazo de un parque de arena. Entonces, estas son fotos del lugar y fue un ejercicio muy simple, las piedras estaban en el lugar y simplemente yo cogía como un visor, y ahí va el tema del dibujo, porque ahorita vi mucho Photoshop muy bonito, pero como muy poco trabajo en sitio. Entonces yo cogía un visor, en el visor dibujaba un muro y dibujaba los huecos donde estaban las piedras, y básicamente eso articuló como el sistema de vanos. Entonces yo, cuando hablaba con la señora de la casa que le iba a hacer, yo le decía, no, es que sabes, me dijo, ¿y la casa en qué va a ser? Y yo, en concreto, que usted sabe trabajar en concreto. Y le decía, no, pero es que de pronto me queda muy duro. Y yo le dije, no, pues no es de duro, sino que realmente el problema no es el material, sino la relación que usted genere con el material y es la relación que usted genere a través del material con la naturaleza.
Entonces ya construimos pues construimos solamente como 2 muros, ahora es una zona donde los niños tienen pistas de carros, juegan con bolas, en fin. Esto fue el proyecto que construimos y después empecé a hacer la casa de ella, que era la casa jardín. Y para la casa jardín esto tenía que ver, pues porque a veces se me mezcla con el proyecto académico. Creo que cuando eso estaba con Eduardo Peñalosa en Taller 2, entonces teníamos que poner unos estudios de caso. Entonces pusimos un estudio de caso que era la casa pompeyana. Casa del Fauno. Del poeta trágico. Entonces, pues todos saben lo que ocurrió en Pompeya con el Vesubio, que básicamente algunos lograron salir corriendo, pero lo que encontramos ahora son como vestigios de una civilización. Entonces pusimos a los estudiantes a estudiar la casa pompeyana que no conocían, obviamente, y básicamente nos dimos cuenta que la casa pompeyana estaba hecha a partir de 2 casas, es una casa híbrida. Entonces era la casa de la tradición romana, que es una casa mucho más dura, con menos luz, es de mayor densidad, y parece que un mercader romano viajó a Grecia y se encontró con la casa griega, y la casa griega básicamente tenía los corredores más abiertos, el patio era una cosa mucho más generosa, llena de vegetación, y parece que la juntó y hacía una cosa súper rara. Usted entraba por aquí a la casa pompeyana, ojo pues, usted entra por aquí que son las fauces y se para acá, y aquí tiene el impluvio, que es el lugar del agua, y en el punto 5 está el mercader, o sea, el mercader está como por acá esperando a que entre el pelado, el espejo de agua. Entonces le pone el espejo de agua, y en algunas casas pompeyanas el espejo está descentrado. Parece ser que lo descentraban porque usted entraba, entonces le rompía la perspectiva. Entonces el que venía a hacer iba donde el mercader, llegaba, iba a caminar y como que no sabía si a la izquierda o a la derecha, y lo desarmaba. Entonces decía, no, pues yo vengo a hacer con un negocio con un man que está dudando. Entonces llegaba y escogía a derecha, este señor lo sentaba acá y lo ponía a mirar la casa romana, y le decía, y mira atrás que tengo la casa con los huertos, esto lo he construido con mi riqueza. Hablé con la dueña de la casa, de la noción de la casa pompeyana, hablamos de la casa de la tradición romana y de la casa cuando se vuelve griega. Incluso en Barichara hay unas casas muy parecidas a la pompeyana, donde son unos corredores, y yo encontraba como las camas en el corredor, no había como separación con los muros, en fin. Entonces hablamos de esa casa y básicamente teníamos un volumen y empezamos a hacer como unas sustracciones tratando de generar unos patios alternos, y armamos la idea de casa para ella. No me voy a detener mucho en la planta, pero ¿cómo es? Así, acá. ¿Sí? En esta. Ok. No me voy a detener mucho en la planta, pero esta es la zona del parqueo. Esta es una zona donde uno ingresa, cuando ingresa se moja. Que la cliente es una belleza de mujer, porque con todas las ocupaciones que tenía, y me decía, ay, pero no vas a poner cubierta, y yo, no, mojate un ratico, tenés como que dejar el carro atrás, cuál es la noción de comodidad. Y finalmente ella ya estaba, antes que me quitaba muros, ya me decía, no, tiene mucho muro, quiero más vegetación, en fin. Ingresas por esta zona, rodeas un jardín, entras a esta parte, este es el salón, aquí bajas unas escaleras, aquí hay un patio, sigues bajando escaleras, llegas a una zona donde está la piscina, aquí subes escaleras, llegas a este punto y vuelves a bajar. Eso es lo que le decía Eduardo ayer, que desde este lado uno sube y vuelve a bajar. O se circula por esta zona, está el comedor, aquí hay una ventana baja que uno ve el reflejo de la escalera, o llega a esta zona, baja unas escaleritas y está en el estudio. Y todo está girando en torno al patio, y el patio se une en diferentes niveles. Ya vamos a ver cómo está hecho el sistema. ¿De qué se trataba la casa? Básicamente estábamos trabajando una cosa que era muy dura al inicio, así que uno entraba como por el inicio de la arquitectura, y cuando ustedes van viendo la resolución de la planta, la casa casi se va desintegrando. Finalmente son como uno ve casi como un esqueleto más duro, se mueve y finalmente ya no hay casi muros, ya son columnas metidas en el agua.
y el espacio se va transformando en otra cosa. En el nivel superior, bueno, el nivel superior uno subía escaleras, en fin, la habitación de la hija que está separada de la mamá porque tiene, creo que como 25 años, entonces seguramente tiene una vida privada que no tiene que estar tan cerca. El hijo al lado de la hermana, pero están separados o articulados por el patio, y la mamá que tiene esta ventana para no ver el hijo, porque no lo ve, porque este muro está tapando el ingreso a la habitación del hijo, pero simplemente hay vanos que no coinciden, y esos vanos no coinciden porque uno ve como un asunto como de sombras en el interior de la casa, o ve cosas, o uno ve muy parecido a lo que pasaba en la casa del poeta trágico. Usted ve una ventana y vio a alguien pasando, se le desaparece y parece que otro después entra en la escena. Estos son los dibujos de la casa. La casa es una casa en pendiente, entonces toda esta serie de niveles se van acomodando a la pendiente y empiezan a estar relacionados con unas vegetaciones muy específicas. Estas son maquetas que hicimos en la oficina en relación de la casa. Este es el espacio del ingreso y esta es ya la solución del proyecto a través de los patios y el cruce de miradas, que era de lo que se trataba, porque es una casa bastante grande, lo que son como 520 metros, pero entonces era como a través de los muros y los vanos tener como una unidad espacial, pero como cierta tensión o cierta distancia. Esta es una vista desde el comedor. Bueno, después antes de esta, construí la casa mía. Y este era el lote de la casa mía, era un segundo nivel, o sea, abajo hay una casa existente, me devuelvo un poquito, esta casita ya existía, yo compré una cosa que en Medellín dicen que uno compra un aire y es como un segundo piso, y ahí construye, reforcé la estructura y empecé, y entonces me decían, hey, pero vení, es que vos sos un arquitecto, ¿por qué vas a hacer una casa como en un barrio, pues en un barrio normal? Y yo les dije, pues es que la arquitectura es una cosa que está en todas partes. Y adicionalmente yo decía, no, es que pues parte como de la labor mía era yo decir, voy a hacer una casa con ladrillo, como lo hace toda la gente, que no sea más cara, porque no se trata como de lujos, pero que tenga mucha luz y mucho aire, y va a ser casi un mensaje para que las personas aprendan que con cosas simples se pueden hacer otro tipo de arquitecturas. Entonces, construí la casa, básicamente esta es la zona del salón, del comedor del salón que está a doble altura. Este es el comedor, la cocina no estaba cerrada, ya lo van a ver en la planta. Arriba hay un estudio que mira sobre esta zona y hay dos habitaciones, ya vamos a ver cómo funciona en la planta. Y en la planta funciona de la siguiente manera: usted entra desde un nivel inferior, ingresa a esta zona, es realmente de lo más fuerte que tiene la casa en relación a la cultura. Es que, por ejemplo, yo me acordaba mucho de mi mamá, pues nosotros estábamos como en el comedor y mi mamá encerrada en la cocina, entrando como por una puertecita y salía como con unos platos. Y yo decía, pues es que yo no tengo casi como tiempo de ver a mi mamá en el día, y llego a la casa y se esconde en la cocina a preparar un alimento para después servirme. Entonces quité todos estos muros y logré armar como toda esta espacialidad conjunta. Uno viene por esta zona, que hay un cuarto de ropas, este es un patio al nivel inferior, circulo por este patio, aquí tengo esta habitación que era la habitación mía, que es muy pequeña y tiene como mucha cercanía con el patio. Esta es la habitación de mi madre, y desde este nivel le doy la vuelta al muro y subo a un espacio que era un estudio, una habitación. Entonces yo empecé a hacer la casa la fui haciendo como con el tiempo mío, porque yo era pues como el único que estaba trabajando y utilizando materiales que a veces salía a comprar como de reciclaje. Todo esto, toda esta carpintería metálica yo la compraba de segunda en chatarrerías. Estas mesas también las construí yo, los mesones de las cocinas, los pisos eran pisos de segunda que encontraba, y esta es la vegetación. Pero el hacer la casa, pues el construir la casa me dio la posibilidad
como de experimentar con algunas cosas. Entonces yo tenía que solucionar esta fachada y aparecía la posibilidad de hacerla en vidrio, y me acordaba mucho como de unas acuarelas japonesas que me había regalado una exnovia, y yo me acuerdo que uno veía como la noción de papiros o de cosas como muy transparentes, y encontré este vidrio que se llama Mini Boreal, y mágicamente la casa de enfrente está, creo que está como a 12 metros, y uno tapa esto, y cuando este árbol estaba grande y estos otros árboles, uno cerraba la casa y uno parecía metido en un bosque. Entonces, bueno, y estas son imágenes del interior donde, donde básicamente estaba hablando. Aquí se ve un poco como eso era un riel de segunda encontrado. En el patio tuve en una época unos carbones lindísimos, y después la vegetación se salía y se le pegaba a los carbones. El mismo vidrio, ventanerías hechas esto era hecho con mano de obra local, con el cerrajero de la esquina de la casa, pero tuve la fortuna de estar como en la obra todo el día, y finalmente esta era un poco como la espacialidad lograda. Después pasé a otro proyecto que lo hicimos hace cerca de 2 años, el Parque Educativo Entre Ríos. Era un proyecto, esto es una manzana, era un proyecto que miraba a unos solares en el interior de la manzana. Desde aquí uno se paraba en esta zona y veía el cementerio. Aquí se ve un poco mejor. Y este es el proyecto que nosotros hicimos, ya van a ver qué sucedió allá. Entonces yo llegué a hacer eso. Pero antes de hacer el proyecto, tuve la fortuna de viajar a la Alhambra, y en la Alhambra me iba a quedar 2 días y me terminé quedando como una semana en este barriecito que se llama el Albaicín. Y el Albaicín es una cosa rarísima. Yo creo que es como uno de los primeros acercamientos fuertes que he tenido a la relación entre arquitectura y naturaleza. ¿Por qué es raro? Porque básicamente uno iba caminando en el Albaicín. Bueno, lo que vemos al fondo es la Alhambra. Entonces yo veía en muchas calles del Albaicín este tipo de aperturas, y siempre permitían que los moros se relacionaran con el edificio institucional que era la Alhambra. Entonces la arquitectura de la ciudad siempre estaba como relacionándose con el paisaje. También veía siempre procedimientos muy bellos de adaptación, veía libertad en las geometrías. Y eso tenía que ver, entonces pues obviamente yo quería llegar a Medellín otra vez a enseñarle esto a los estudiantes, y me lo llevé a unos barrios subnormales y los puse a hacer planos de esa arquitectura. Pero ¿por qué estamos haciendo eso? Yo les decía, porque es que ustedes están todos dibujando con escuadras, con reglas, mira las plantas tan tiesas, y ustedes van por ejemplo a Moravia y es un asunto, claro, hay mucha precariedad y pobreza en materiales, pero hay como una espontaneidad y una libertad que muchos arquitectos, si logran ver, podrían hacer cosas como muy bellas. Entonces, bueno, lo otro que me llamó mucho la atención es que yo caminaba por las calles y mágicamente yo empezaba a escuchar como pájaros, y le pregunté como a una guía, no, esta ciudad está muy rara, yo no logro entender dónde estoy, qué es lo que pasa, y la guía me dice, no, lo que pasa es que para los moros lo más importante de la ciudad no es la construcción, sino los jardines interiores, lo que usted tiene construido en el interior de la casa, los aljibes de donde brota el agua. Entonces, claro, era una noción con el agua que viene como con la naturaleza, que viene de la religión, y cuando ustedes empiezan a sumar esas pequeñas actuaciones en una ciudad, se vuelve una cosa maravillosa y logra armar unos grandes conjuntos. Eso era lo que yo estaba viendo allá. Entonces me tocó hacer el Parque Educativo de Entre Ríos. Este es el lugar, una fotografía el día de la visita, una casa bellísima que era la Casa de la Cultura, una casa correspondiente como a la colonización antioqueña. Este espacio era escalonado y me encontré con esto que me parecía una bestialidad realmente, y era que un personaje lo habían puesto a hacer un edificio y había hecho esto. El hombre llegó y tenía aquí un auditorio, por aquí, como les decía, estaba el cementerio, y él puso los baños, de suerte que usted entraba acá, cuando ingresaba lo primero que veía era el baño, después entraba al baño a lavarse las manos, usted estaba lavando las manos y estaba viendo el cementerio al fondo, y a mí me daba como hasta pena. Y después llega
y hace una sucesión de aulas, que básicamente aquí la noción del tiempo es lineal. Particularmente me molesta esto, es que usted entra como primaria, kinder, primaria, bachillerato, y aquí se casó, salió y se fue de la institución educativa. No hay noción de tiempos cruzados, no hay multidireccionalidad, es un espacio como sin ninguna característica. Y este personaje llegó y giró el edificio y aquí se lo pegó a la Casa de la Cultura, casi la rompe, pues era fatal. Entonces yo empecé a construir como unos dibujos con las visuales y básicamente decía, bueno, listo, voy a entrar desde un nivel superior y voy a conservar la terraza para tener una relación con el atrio de la iglesia, y donde él tenía el edificio hice unas demoliciones y concentré el programa en 3 pisos. Al nivel superior entro desde la terraza y a los niveles inferiores me voy moviendo por una rampa que ya van a ver cómo se desarrolla y me va llevando a cada una de estas zonas. Este es el proceso de construcción del edificio, pues, o el proyecto. Esto era lo que existía. Yo demolí estas 2 piezas. Demolir las 2 piezas, después de demoler las 2 piezas hice una sustitución en el terreno, hice una excavación para meter parte del edificio. Entonces hicimos todo este huecote y aquí empieza a aparecer el edificio. Entonces en el nivel inferior lo que estábamos haciendo esta era la Casa de la Cultura. Uno entraba, entonces ya empecé a articular todo el proyecto con el paisaje. Tú entras desde la Casa de la Cultura, entras a un primer patio, que es un patio que tiene cerca de 200 años, entras por el patio, atraviesas el umbral, llegas a un segundo patio que está hecho entre la Casa Vieja y la arquitectura nueva, y te empiezas a mover por unas rampas. Subes a un nivel, aquí ya subiste un piso moviéndote por la rampa, vas a entrar a un aula que está en este piso, o te sigues moviendo por esta zona, sigues subiendo por la rampa y te conectas con el nivel superior. Es un asunto donde básicamente no tengo esa diapositiva, pero a mí me pidieron el esquema como en 2 días, y es que traiga el esquema del edificio. Hice una cosa horrible, pero llena de explicaciones. Era la cosa más horrible que yo había visto, y yo vi eso, me dio un dolor de cabeza y no, pero le va a gustar al gobernador. Y yo, no, es que a mí no me importa que le guste al gobernador, a mí me da mucha pena mostrar eso. Entonces finalmente pues seguimos trabajando, tuve una semana más y construimos este proyecto, que es el parque educativo. El proyecto, son un poco fotografías de la obra. Y es un proyecto donde básicamente pues, la materialidad es muy modesta. Yo antes lo quería hacer en concreto, vaciados con las mismas arenas del lugar, pero finalmente un recorte en el presupuesto me llevó como a disminuir ciertas especificaciones técnicas, pero creo que las cosas como fundamentales del espacio, las intersecciones, las uniones con el edificio anterior, terminaron apareciendo a través de una arquitectura muy modesta, donde se repetían temas que ya estaban en la casa jardín, y es que básicamente la noción que yo tenía de espacio no era una noción genérica, sino que era una noción de espacio el cual usted descubría a través de la circulación. Entonces yo realmente cuando estaba haciendo eso, yo me imaginaba era niños jugando y corriendo por todo eso. A mí me encanta perderme en los edificios. Yo creo que cuando uno se pierde en el edificio, como lo que pasa acá, que uno va caminando y uno no sabe como si izquierda o derecha, es como que el edificio le está diciendo, hey, entonces ¿qué? ¿Dónde estás parado? ¿Para dónde vas? Y creo que también se trata un poco como de eso. Y también se trataba, pues, porque el gobernador inicialmente nos dijo, no, queremos una arquitectura de autor, una cosa súper vistosa. Y realmente la opción mía era, no, es que, pues, que hay que ver en Entre Ríos el paisaje, hay que ver el cementerio, hay que ver la iglesia, debemos hacer esos escenarios como para la cultura y las comunidades. Y se necesitaban hacer aulas bien hechas y como lograr hacer una buena integración. Y ahora ya es claro que yo tenía
Eso tenía 10.000 aulas, o sea, les cuento, tenía 5 aulas, entonces a mí me llegó la esposa del alcalde y me dijo, hey, me tenés que hacer el aula para ¿cómo es? Las señoras cultas de la alcaldía, un nombre súper raro. Y yo, ¿pero quiénes son esas? Y me dijo, no, son unas señoras que nos venimos a hacer crochet. Entonces yo quiero que nos hagas un aula a nosotros. Y entonces, pues eso es presupuesto público, y cuando es presupuesto público es de ustedes y mío también. Y yo no le podía decir nada, pero yo no voy a hacer eso ni por el berraco. Porque cuando yo llegué a visitar, yo vi los niños y empecé a investigar y me di cuenta que la escuela de música se había ganado como premios a nivel departamental, tenían cerca de 80 instrumentos, entonces yo pensaba mucho era como en generar una arquitectura que se convirtiera como en un escenario, y pensaba mucho era como que por aquí estuviera el de la batería, que el de la trompeta, no sé qué, y ahora uno va al edificio y es una caja de música, básicamente un pelado está por allá hablando con la novia, con el clarinete, el otro está tocando guitarra en la terraza, entonces un edificio que se volvió una cosa muy dinámica y sonora. Como el trabajo que estamos haciendo, pues yo me he preocupado mucho como por todos los principios o esos pequeños hallazgos que hemos ido teniendo, transmitirlos a la universidad. Entonces me tocó construir un programa de arquitectura para el primer semestre. Entonces, este es el programa que yo construí, este es el marco conceptual. En primer semestre, básicamente, nosotros hacemos esto, nos enfrentamos como a unas nociones básicas para aproximarse a la arquitectura, en donde trabajamos escala, y ahí los estudiantes aprenden todo lo referente a relaciones dimensionales. O sea, usted ya mide, ya sabe qué es alto y qué es bajo, usted se mueve en el universo de lo alto y lo bajo. Me importa un comino que hay, es que profe, es que esto mide 2,45.3. No, ¿cuántos hombres mide eso? Mide lo que miden 3 hombres parados, mide lo que miden 6 hombres, cuál es la distancia, y hablamos en términos de escala a partir de la dimensión del ser humano. Y así medimos todo, las maquetas que hacemos son llenas de figuras humanas, en fin. Trabajamos el tema de la proporción, trabajamos la geometría, trabajamos otro tema que se llama operaciones formales, después trabajamos materialidad, le damos muy fuerte al tema del emplazamiento, y en el emplazamiento es súper minucioso porque me lo llevo para un lugar natural a los estudiantes y los pongo a dibujar. Yo le decía a Eduardo, los pongo como aquí a la entrada, que hay un patio con unas piedras. Yo sería feliz llevándomelos a dibujar eso, pero que me entreguen dibujos precisos de arquitectura. Entonces me dicen, profe, pero uno como dibuja una piedra, y yo como dibujo una cosa cuadrada. Usted, para dibujar la cosa cuadrada primero le tocó dibujar la piedra, o usted cree que el hombre salió con el chip del ángulo recto y no sé qué. Entonces hacen ese tipo de dibujos y posteriormente realizan los emplazamientos de los edificios. Hay otro tema del que hablamos que se llama narrativa espacial, que ahorita vamos a dar una pequeña explicación que tengo, y hay un ejercicio síntesis donde en el ejercicio síntesis los estudiantes hacen esto. Esta es la pregunta de fondo del curso, y es construir un pequeño edificio para generar una relación contundente entre hombre y naturaleza. Ese es el ejercicio de taller 1, el ejercicio final. Entonces hay una base instrumental con un propósito, que es el fin primero de la arquitectura. Yo creo que es el fin primero de la arquitectura cuando hablamos pues de una arquitectura con A mayúscula, y es que hay una cosa como súper rara. Si ustedes tienen como esta imagen en la cabeza, me imagino que está el hombre pues como en un estado salvaje, y de un momento a otro ingresa a la cueva. Cuando ingresa a la cueva mira para atrás y se siente diferente, se construye la noción de umbral, y él ya se siente como distinto a las otras bestias y va para adentro y empieza a caminar al interior de la cueva. Ese camino largo al interior de la cueva es el inicio de la cultura. Él básicamente se está como separando de la naturaleza y se va volviendo un ser cultural, y cuando está por allá en el fondo de la cueva metido, pues ya hay un grupo, aparece uno de los hombres, uno de tantos, que seguramente es el artesano, el artista, el arquitecto, el X,
y como ya tienen el fuego, coge con el fuego y con la piedra y empieza a dibujar en el interior. Ojo, pues estaba afuera, se separó y se fue para adentro y estaba adentro, pero lo que empezó a dibujar es lo que estaba afuera, porque básicamente es el recuerdo de la base biológica de donde viene, y eso es lo que nos une como especie, y ese es el sentido básico de la arquitectura. Usted coja la arquitectura que sea, que está bien hecha, y se tiene que referenciar a una noción de naturaleza. Coja la arquitectura, cuando no se referencia a una noción de naturaleza, no termina siendo arquitectura. Ese es el problema que tenemos como con estos edificios, porque básicamente una ventana es un hueco para que entre aire por una condición técnica, pero no es un orificio para mirar el cielo, no tiene como esas condiciones. Entonces, llevamos los estudiantes a un lugar y a través de esas acciones y unimos el hombre, la técnica y el lugar a través de la arquitectura y armamos unos pabellones. Yo he venido trabajando con eso mucho tiempo y estas son imágenes como de algunas de las charlas que doy donde empiezo a explicar las nociones de escala. Esto viene apoyado en diccionarios especializados de arquitectura, o sea, tratamos en el taller que estoy haciendo, le digo a los profesores, hey, súper cuidadosos con los significados, no me enreden los estudiantes, ¿qué es escala? Y entonces, claro, como todos han hecho tantos edificios, pero no pueden algunas veces decir qué es escala, cuando uno pregunta, a Eduardo le tocó, cuando tiene la pregunta concreta, uno le entrega una cosa sólida a un estudiante para que se pueda defender. Entonces, realizamos charlas técnicas de cada uno de los módulos, basadas en documentos escritos por otros. Utilizamos referentes de algunas arquitecturas, hacemos estudios de caso, hablamos de la pertinencia del material en relación a los recursos que ofrece el lugar. Y esos son los temas de los que hablamos en el taller 1. Y finalmente las formas son una cosa que va a salir o no va a salir, pero nos interesa mucho es como que el estudiante se vaya con todos estos temas aprendidos de una manera muy clara. Esto yo quería, y las clases son como de esta manera. Esto es parte como de una clase que di la semana pasada sobre narrativa espacial, donde ahora los estudiantes están haciendo unos estudios de caso. Entonces me decían, bueno, profe, entonces ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer con eso? Entonces había unos textos sobre promenade y como todos los estudiantes tienen estudios de caso, yo les dije, yo armé la noción de promenade o de narrativa espacial a través de un proyecto. Entonces me decían, ¿cómo lo armó? Y yo, no, pues primero hay una localización. ¿Dónde empieza el proyecto? Era la primera pregunta y los estudiantes, no, pues aquí está la puerta. No, el proyecto empieza lejos, el proyecto empieza a kilómetros, porque la arquitectura no empieza en la puerta, la arquitectura empieza en la distancia. Y me acordaba mucho como del viaje que Le Corbusier hace a Oriente, cuando él llega y ve el Partenón, el primer día él no puede desembarcar porque parece que hay como una epidemia. Hay una epidemia, entonces el barco no llega hasta la orilla y entonces él empieza a moverse por el mar y empieza a ver el Partenón. El Partenón aparece en la distancia como una cosa pequeña. 5 días después, cuando logra desembarcar, empieza a subir, a bordear el edificio entre las piedras. Se da cuenta que básicamente ese cansancio es porque se está aproximando al lugar de los dioses y empieza a crecer el edificio, y esa cosa que se veía pequeña en el paisaje se vuelve la cosa magnificente, y cuando finalmente sube y está parado en la plataforma del Partenón, se da cuenta que los dioses tienen la relación total con ese gran paisaje y se da cuenta que ahí está la arquitectura. Entonces, bueno, eso es parte como de las clases. Entonces les estaba hablando a los estudiantes como de ese tema, y estos ya son ejercicios de los estudiantes, son algunos ejercicios. Esto es primer semestre, creo que la pregunta era la generación de profundidad y variaciones en la escala en el caso de este estudiante. Aquí estamos haciendo unos ejercicios de variaciones formales. Empiezan con un sólido básico y después empiezan a variar el sólido, encontrando cuál es el espacio que les produce un efecto más consistente.
y experimentamos con las maquetas, hacemos maquetas, no todas son en cartón, no siempre es el mismo material, sino que nos interesa mucho como la expresividad lograda a través del trabajo. Esta me parece bellísima, este es el madera, y incluso esto es de un profesor amigo nuestro, de Carlos Molina, y es muy interesante porque finalmente yo le decía, hey, ¿cuál es el proyecto? Entonces me decía, no, el proyecto es un proyecto para ver correr el agua. Yo, ¿cómo que? ¿De qué me estás hablando que un proyecto para ver correr el agua? Y el hombre llegó y tras unos surcos con unas pendientes, el estudiante posteriormente dibujó las pendientes, y la prueba era que cogía unas gotas de resina y el agua se iba a mover, y el pelado decía, profe, es que la verdad, esto ha sido un cambio muy importante para mí. Yo, ¿por qué? Porque la única agua que veía correr era la de la canalización que pasaba por el lado de mi casa. Yo creía que el agua venía en tubo, que era una cosa que se movía siempre recta. Entonces, a través de esas maquetas, él empezó como a descubrir como el movimiento en la geografía. Y hay ejercicios de emplazamientos, en fin. Esto es como a la primera semana de clase. No tengo estos dibujos, pero esto es una belleza. Básicamente son dibujos que era parte de lo que yo les decía ahora, que en el taller 8, que veía un trabajo muy bonito, muy bien hecho, muy bien planteado a mi parecer, pero con muy poco dibujo. Y como ustedes están trabajando supuestamente temas de arquitectura y paisaje, yo creo que esos dibujos anteriores donde uno se enfrenta como al carácter dimensional y atmosférico del espacio, es fundamental que no los dejen de lado por el PSD, porque ahora uno ve gente haciendo unas imágenes, una cosa como súper berraca, pero usted llega y ve y termina siendo una cosa muy superficial. Bueno, estos son ejercicios, esto es parte de un análisis, de un estudio de caso, que es la casa de madera de, creo que es Toyo Ito. Y estos son maquetas de estudiantes de primer semestre. Este estaba trabajando o analizando la repetición en un edificio, y también les damos clases de fotografía porque pensamos que hay tres momentos para aproximarse a la relación con el espacio. Hay uno que es como el dibujo técnico, por decirlo de alguna manera. Hay otro segundo módulo que tiene que ver más como con los bocetos y el edificio sensible, que no es el tema de que me quede bonito o feo, o estamos trabajando a través de códigos universales, no, es una cosa más como de la experiencia. Y hay un tercer instante que tiene que ver con el video y con la fotografía, donde logramos incluir el carácter atmosférico de los lugares de los que hablamos al inicio cuando hablábamos de Rossi. Entonces, en términos de la presentación del proyecto académico, para formular el ejercicio, simplemente mostraba esto. Aquí estaba hablando de la aproximación al edificio, de la noción de distancia, de la promenade, y esta secuencia que estaba armando era como la secuencia tipo que les podía servir a los estudiantes para construir sus propias secuencias en sus propios proyectos. Entonces les decía, hey, ¿dónde empieza el proyecto? Primera pregunta, y cada uno me lo tenía que responder. Y no siempre empezaban en esta distancia, algunos profes, y si yo quiero empezar el proyecto desde adentro, yo pues muestra a ver qué es lo que estás haciendo. Después hay unos dibujos que nos permiten relacionar como la totalidad del proyecto, y les explicaba cosas como estas, pues que tiene un poco que ver como con la noción de lo obvio, porque la arquitectura no es obvia. Y a veces es inútil, y donde es inútil termina siendo más bella en algunos puntos que donde es muy útil. Entonces les explicaba esto, yo les decía, vea, usted está entrando en esta zona, ¿qué sucede acá? Entonces no, ese señor está loco, ¿por qué puso un muro ahí? Yo, ¿por qué crees? No, es que uno llega ahí, uno no ve. Y yo, ¿pero qué haces? Entonces, no sé, yo miro para los lados, ¿y qué ves? Claro, y aquí tiene esta abertura que está hecha en la distancia, entonces genera a partir de esta apertura una distancia, pone al hombre a caminar, y cuando llegue a este punto, el hombre gira, y ya la ventana no es frontal, sino que está desplazada. Entonces, a través de esos pequeños movimientos en el espacio, empieza a generar
un espacio que se configura a través de la intuición, porque no le está dando todo al observador, es un espacio donde básicamente siempre nos está obligando a recorrer y cada pequeña cosa de estas, cada extensión o pequeña abertura o ensanchamiento del muro va a tener un sentido y tiene algo que ver con lo que hace el hombre en el interior. Entonces, cada vano estaba hecho en relación al ser humano. Este es, por ejemplo, el espacio del ingreso. Esta cavidad tiene una proporción mayor. Aquí básicamente el vano está subiendo a la altura, está haciendo casi como un pequeño cuadro romanticista del paisaje. Aquí está generando un pequeño espacio íntimo. Aquí la escalera está iluminada por una luz que va llegando desde lejos y finalmente parece que uno sube a la terraza y tiene una visión completa del proyecto. El proyecto que les estoy presentando se llama Hortus Conclusus. Hortus Conclusus es una de las primeras ideas de jardín y básicamente el hombre se separa del mundo, hace lo mismo de lo que estábamos haciendo en la cueva. Entonces en ese gran cuadrado el hombre construye su propio huerto y el programa está construido en el perímetro. Entonces tenemos discusiones sobre por qué la altura de la cama, si la cama está hecha para ver la punta del ciprés, por qué el hombre lo pone a caminar en la cubierta y básicamente cuando lo pone a caminar arriba lo pone a ver el afuera, el lugar de donde viene, esa naturaleza lejana, y cuando lo pone a mirar al interior está hablando de lo que estamos buscando todos y es esa reinterpretación de ese mundo natural. Y hablamos de la posición de cada vano y la referencia que tiene en relación a un lugar específico. Y posterior a eso, entonces ya hay ejercicios donde vamos al lugar natural, pues al lugar original, vamos a unos parques naturales, en algunos casos cercanos a la ciudad, y esto es un proyecto de un estudiante donde tiene un levantamiento como muy riguroso de algunos de los árboles, tiene identificaciones de los estratos de los árboles, entiende cuál es la conformación del bosque y básicamente esa arquitectura que de pronto es hasta inexistente está localizándose para observar esos diferentes lugares donde están los árboles, y es así de simple y es una cosa como de simple impacto. Él tenía había un taller también donde estaban haciendo vivienda colectiva en altura y este personaje no, yo quiero trabajar en esto. Esos son un poco como los dibujos. Y ese personaje ahora está trabajando con nosotros. Esto fue como uno de los primeros talleres que di, pero básicamente aquí la noción es hacer como un reemplazo de la geografía existente. El edificio ya pasa a ser geografía. Este primero hizo el primer semestre conmigo, después me lo volví a encontrar en séptimo y finalmente este es un poco el proyecto que construye enclavado en la montaña, y esas son fotografías donde ya tiene todo el conocimiento previo del primer semestre como adquirido y potencializado. Es un proyecto de unas piscinas en una comuna en barrios de Medellín. Y este, por ejemplo, es un proyecto, eso es otro taller que estábamos dando. Esta es una obra de un artista, les digo el nombre adelante. Esto es un patio del Museo de Antioquia y el estudiante debe hacer un pabellón para la exhibición de esa obra. Entonces, primero estudian la obra, estudian el autor y después empiezan a construir el pabellón. Óscar Muñoz se llama el artista. Básicamente él trata un tema que tiene que ver con la desaparición. La obra que está exponiendo es una cortina donde aparecen
es una cortina con una foto de un soldado desnudo que se está bañando y aparece como diluida. Entonces básicamente este es el pabellón en el interior del Museo de Antioquia, donde a través de una estructura repetitiva, vidrio opaco más cera, logra generar la diferencia entre interior y exterior. Pero adicionalmente el valor que tiene esto, pues fuera de la forma, la disolución de la figura, tiene que ver con esto, porque el mismo proyecto ya empieza a integrar una idea de naturaleza expresada a través de la vegetación en la misma formulación. Y bueno, y están pasando siempre como desde esquemas muy generales, muy rápidamente tratamos de llegar a detalles técnicos. Bueno, y ese es el proyecto que más me gusta de todos. Esto yo creo que es lo que, en términos de docencia, es lo que más eso me ha pasado. Esta pelada, yo estaba dando un taller que se llama el Taller 10 y llegó este personaje que es una niña de Montería, muy costeña. Yo la verdad no le entendía cuando me explicaba las cosas, era súper difícil. Pero entonces Luisa empezó a hacer el proyecto y empezó con esto. Eso eran como unas imágenes de algo que ella llamaba que eran imaginarios. Realmente yo no le entendía mucho acá, pero cuando llevó la foto de esta casa yo me quedé enamorado. Yo le dije, ¿y esa casa qué es? No, esa es la casa de mi abuelo. Y yo, la casa de su abuelo. Entonces yo le empecé a preguntar por la casa. Y dije, pero ¿cómo funciona la casa de su abuelo? ¿Esto por qué no tiene paredes? ¿Qué hay aquí? Porque ¿esto qué es? Esto es una mata de qué. Y la pelada me empezó a hablar y me hablaba. Entonces ella tenía la idea. Entonces en esos dibujos me empezó a mostrar la vivienda actual en Montería. Y me empezaba a mostrar estas viviendas. Y yo le dije, ¿y tú qué? ¿Has ido a esas casas? Sí, no, yo he ido a esas casas. Hizo esos dibujos reproduciendo esas casas. Y yo le dije, pero ¿cuál es el proyecto tuyo? ¿Tú qué quieres hacer? Y me, no, yo quiero, no sé, yo quiero ayudar a los pobres. Yo, pero ¿cuáles pobres? ¿Cómo? Y entonces yo le decía, pero ¿y tu abuelo qué? Y me decía, no, es que, ¿dónde vive tu abuelo? No, mi abuelo ya vive en una casa de estas. Y yo, ¿pero quién le hizo eso? Pero ¿por qué, profe? No le entiendo. Y yo le decía, es que esto me parece fatal. Yo veía esa planta y esto, y me parecía fatal frente a eso. Y yo le decía, Luisa, pero yo creo que el trabajo es volver a aprender a hacer esa casa. Y bueno, entonces pasamos por esto, discutimos mucho sobre los avances de la vivienda, supuestamente. La niña muy juiciosa. Hicimos unos estudios de caso. Entonces estudiamos a Aravena, estudiamos como 5 o 6 arquitectos que estaban investigando sobre vivienda mínima, vivienda de bajo presupuesto, en fin. Y en esas conversaciones, entonces ella empezó a llegar con los esquemas de esto. Y obviamente yo estaba muy molesto. Yo le decía, pero ¿cómo así? Y en una de esas, ella llevó una foto. Llevo una foto de ella, no, profe, es que yo estoy buscando en mi recuerdo, entonces tengo esta foto. Y era una foto de ella como con la escuela, en la escuela con una cartilla que decía Cultura Sinú. Y donde decía Cultura Sinú aparecía, yo veía un dibujo de los camellones sinúes. ¿Ustedes saben qué son los camellones sinúes? ¿Saben para qué sirven? Bueno, los camellones, o jarillones, sí. Jarillones sinúes. Entonces una cosa como súper tesa, porque en los sinúes es una zona de inundaciones en el país. Entonces básicamente hacían excavaciones y compactaban y generaban una nueva topografía. Entonces cuando se inundaba, ya no, pues cuando llovía mucho, el agua no llegaba hasta el nivel superior. Entonces les garantizaba que las viviendas no se iban a diluir o no iban a ser afectadas. Pero lo que era aún más teso es que cuando ellos hacían esos camellones, claro, se crece el agua y el agua empieza a arrastrar minerales. Y los minerales van a la base del camellón. Entonces ellos empiezan a sembrar en los camellones y se vuelven unas huertas autoirrigadas por el ciclo climático del lugar. Por eso es que no hay que afectarlo.
y lograban hacer maravillas. Entonces yo le veo eso, yo, ¿qué es eso? No, unos camellones que hay por allá como por mi casa, que yo, pero eso ¿cómo es? No, yo no sé, te vas a estudiar los camellones, la mando a Montería, y se va a Montería, entonces llega con unas fotos, con foto del abuelito, que hace mucho no lo veía, en fin, las fotos de la mata de plátano, me explica cómo funcionan los camellones. No traje el libro, pero me lo regaló posteriormente, y empieza a hacer el proyecto. Entonces ya los dibujos de Luisa empiezan a cambiar de esa cosa como tan rígida, y empiezas a hacer dibujos sobre el funcionamiento de sistemas de irrigación, y se le vuelve en esto, y empieza a dibujar la casa tradicional monteriana, y le empieza a dar duro a la casa tradicional monteriana. Empieza a armar esquemas de emplazamientos, y aquí empieza a hacer unos dibujos muy sutiles, donde básicamente empieza a mover el agua al interior de las parcelas. Y aquí empieza, esto es una planta general, y empieza uno a ver en la planta general el agua ingresando como a las parcelas a través de una modificación en el territorio que la había aprendido a hacer, o la aprendió a hacer a través de su cultura, que se estaba como olvidando, perdida, porque la niña dejó de ver una cosa muy bonita que tenía en Montería, porque se fue a Medellín a que le enseñaran a hacer los edificios grandes que iban a acabar con el mundo. Entonces, bueno, yo estoy muy orgulloso de esto, porque es un gran logro que ella por lo menos haya logrado tener estas preguntas. Entonces estas ya son plantas generales de localización, donde plantea como un nuevo esquema de parcelación, tiene unas dimensiones de parcelas, y los sistemas de irrigación, armando una noción de conjunto. Y esos son dibujos de los componentes de lo que iba a tener la casa, que me parecía lindísimo. Entonces en algunos momentos decía, no, es que eso tiene que tener 4 palos para poner las hamacas, porque eso es una cosa como súper nuestra. En las cocinas tienen que tener lugares para colgar las cucharas. Este dibujo me parecía una cosa brutal, porque no, es que yo quiero sembrar un árbol, y en parte de la casa vamos a tener la estructura, pero parte de la estructura va a ser el mismo árbol, y empieza a articular la noción de paisaje con la casa que se está imaginando y con la tradición. Empieza a armar varios esquemas. Bueno, y esto que es muy raro, yo le decía, ¿y ese palo como diagonal en el árbol qué es? No, es que por ahí se suben las gallinas a dormir. Yo no sabía que eso existía. Bueno, y son esquemas de la construcción de la casa, como todo el despiece, algunas opciones como la va armando, hasta que finalmente llega ese módulo y nos muestra como el esquema constructivo de la casa. Bueno, ahí terminamos con eso. ¿Hay una variación de la tipología de la casa? Sí. ¿Del Sinú? ¿O es una reinterpretación? No, es una reinterpretación, es una reinterpretación. Eso está muy... Y entonces el proyecto va cada vez migrando más a una cosa donde ella dice, bueno, es que si la casa sinuana estaba bien, casi como dice Eduardo, trabajo con la técnica del lugar, porque claro, allá todavía está el artesano sinuano, trabajo con los camellones, entonces se empieza a tratar de articular en cultura con el lugar, y en la última parte del ejercicio casi que esto empieza a desaparecer, y termina siendo el proyecto en términos de vegetación y huertas para suplir dietas alimentarias de una población que tenía deficiencias. Y finalmente este es el proyecto, donde el proyecto coge todo eso que ella está estudiando, coge esas herramientas técnicas de la arquitectura, pero las logra llevar de una manera aplicada y coherente a una noción de lugar que viene pues como desde el sitio donde ella, del sitio de origen de ella.